Bienvenidos a nuestro cuarto de terapias, donde reímos pero también lloramos. Pero sobre todo, donde aprendemos juntos de nuestros errores. Aquí creemos que los errores no nos definen, pero son una gran oportunidad de aprendizaje. Y hoy, como todos los martes, tenemos un capítulo nuevo, un invitado nuevo y obviamente un error favorito nuevo. Soy Melissa Quinteros y Carolina Moreira. Bienvenidos al Club de los Errores. Y bienvenido al Club de los Errores. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes como todos los martes. Tenemos un súper invitado, pero obviamente estamos compartiendo nuestro cuarto de terapia con Meli. Así que bienvenida, Meli, a nuestro capítulo de hoy. Fíjate, Caro, bienvenida, pero fíjate que yo siento algo que cuando no viene el colocho se nota, fíjate. Porque cuando no viene el colocho no tengo aplauso, entonces me siento como con luz apagada, pero cuando viene el colocho siento que brillo. Porque él, ahí está, ya ves, te das cuenta. Bienvenidos a un capítulo más del Club de los Errores. Contentas las dos. ¿Nos puede ver esta cara de felicidad? A las dos. No ha dormido durante 2 semanas. No, ella no ha dormido porque no ha tenido vida. Ella está ahorita en automático, ¿verdad? Porque tiene mucho trabajo de aquí hasta el otro año. Bendito sea el Señor, que ella tiene trabajo, ¿verdad? Y tiene proyectos en que trabajar. Pero eso la hace ahorita estar como relojito, ¿verdad? Y que una cosa que otra. Súper agradecida con la vida, con Dios, por permitirme esta cantidad de trabajo que estamos manejando en este momento. Y en serio estoy un poco cansada, he dormido poco, pero no me quejo porque estoy feliz, no tienen idea. Ustedes saben que los que nos siguen en el Club de los Errores, que amar con intensidad es mi error favorito. Y yo amo absolutamente todo lo que hago y no tienen idea lo plena, lo en paz, lo completa que me siento en este momento, a pesar que sí estamos cansados, la agencia completa, ¿verdad? Pero súper agradecidos y de verdad que para mí en lo personal es como un sueño cumplido, o se están cumpliendo los sueños, así que muy contenta, muy cansada, pero feliz. Y yo les prometo que le voy a tomar un video cuando ande en mood trabajando en esos proyectos y se los voy a compartir en redes. Vean mis redes sociales. La voy a balconear y vean, la voy a... Vean mis redes sociales. Pero ella posa así, linda, divina. Yo le voy a tomar un video y se lo voy a mandar así en real. Vean uno que subí hace poco. Tengo reels últimos. Ahí tengo la preproducción, la preproducción y la postproducción y se van a dar cuenta de que no todo el tiempo ando producidísima, así que vayan a verlo. Pero yo les quiero decir que ella, para todos estos eventos que tiene, gracias a Dios, de aquí hasta el otro año, ella tiene que andar así, miren, ve. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que ella tiene que cuidar su dentadura, porque esta mujer, ya hemos hablado, que mande su currículum, por favor, ¿verdad? Porque ella anda en la soltería, entonces mande su currículum y ella anda buscando quien se enamore de su sonrisa. Mira, pero no solo la sonrisa. Pero no solo la sonrisa, vea. O sea. Entonces a ella yo la mando diariamente, así como ella me manda para un lado, yo la mando a ella a irse a Arte y Cosmética Dental para que le cuiden su sonrisa, limpieza, acomodación de molares, o sea, lo que sea, ortodoncia y odontología en una sola clínica. Haga su cita, tienen 2 sucursales. Centro Comercial Emanuel y en San Francisco y Santa Elena, exactamente. Ahí le vamos a dejar el número para que haga su cita y vaya con los expertos, porque usted sabe, ella sabe que no sabe quién se va a enamorar de su sonrisa. Pero no se enamora solo de la sonrisa, ¿verdad? Porque pero es que por ahí va a comenzar, hija. O sea, cuando vos sonreís, divina, hermosa, amable, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, que no sé qué, y ahí, entonces, ahí está. La Caro, qué linda sonrisa tiene, sus dientes le brillan. ¿Cómo es, Colocho? Ahí está, ¿ya ves? Bueno, y después del comercial de que me andan buscando novio ya, ¿verdad? Yo había dicho que todavía no, pero ellos insisten que sí. Hoy les tenemos un invitado que realmente hoy sí me siento intimidada, ¿saben? Porque yo también, porque creo que me he trabado la lengua. Sí. Aquí hemos tenido 90 capítulos, hemos tenido 90 invitados aproximadamente. Hemos tenido absolutamente de todo. Pero el de hoy, a mí en lo personal, me intimida muchísimo por muchas razones. Primero, porque yo tengo... en mi cabeza que me cuesta modular, me como las letras, me como las palabras y desde hace rato estoy buscando ayuda y él es una de las personas con las que he estado tratando de ver si me ayuda a locutar mejor, a modular mejor. Pero aparte de eso, él trae no solo su trayectoria, sino que trae un apellido que pesa muchísimo. Sí. Y para nosotros hoy es
no solo un capítulo intimidante, sino que un verdadero placer poder contar con un invitado de más que lujo, lo que le sigue de lujo, que nos va a venir a enseñar, no solo a contarnos cuál es su rol favorito, sino que a enseñarnos un poco lo que tenemos que saber para poder estar sentados aquí. Así que un capítulo súper interesante, con ya mucho ve que conocimiento. se nos traba la lengua. Se nos traba la lengua Estamos porque nerviosas. tenemos aquí, nos sentimos No. intimidadas, pero No, verdad, para nada. muy contentas de tenerlo aquí, de verdad, privilegiadas. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Guillermo. Este Gracias, es tu Caro. podcast. De verdad que en serio es como mucha intimidación por lo que acabamos Sí. de decir, porque nosotros somos novatas en esto. Esto es completamente empírico lo que Sí. hacemos. No hemos estudiado para esto, no hemos tenido experiencia y es lo que te contaba yo el otro día, que quería aprender a modular un poco, a locutar un poco, porque yo no me he dedicado a esto. O sea, yo tengo mi agencia, marketing y ahí voy, ¿verdad? Pero interesante y de verdad que súper agradecidos porque puedas compartir con nosotros un poco de ti, de tu talento y obviamente de tu rol favorito. Mira, lo hemos buscado por aparte, mira, porque yo también lo busqué. Mira. Pues. Pues aquí estoy. Gracias, Meli. Gracias, Caro. Estoy feliz de estar Bienvenido. aquí con ustedes. Es un privilegio siempre que lo eligen a uno para algo. Para mí siempre es una bendición. Así que gracias porque estoy acá contento y lo de la intimidación no es para tanto. Estamos en una era y yo creo que un mundo de ser más genuino. Entonces, el ser locutor, digamos, o modular o articular y proyectar es importante, pero yo creo que ser genuino es lo mejor, ¿verdad? Y ustedes aquí son genuinas, entonces es la forma que uno conecta con las personas, porque si uno es real, entonces conecta. Claro. Sí, fíjate que una de las cosas que ha caracterizado este podcast es que somos muy orgánicas. Y creo que hablábamos en una reunión hace ratito, acabamos de salir de una reunión en donde nos decían que tratáramos de hacer las menciones orgánicas. Pero realmente nosotros siempre las hemos hecho. Sí, primero son productos que utilizamos. Segundo, es algo que lo podemos contar fácilmente. Entonces, sí tenemos guiones que seguir, ¿verdad? Y sí nos pasa texto, las marcas, pero tratamos de hacerlo lo más nosotros posible. Y la idea es que la gente nos conozca tal cual y que nos identifica, porque tenemos Team Meli y Team Caro en los seguidores, ¿verdad? Hay unos que son disciplinados y ordenados como yo. Hay unos que se gozan la vida como la Meli. Más relax. Más relax, Ríen como la exacto. Meli. Entonces, eso es lo chévere. Al final quiero tener un podcast como el nuestro, que no solo nosotros tratamos de ser orgánicos, sino que también que la gente con nosotros lo sea de la misma manera, ¿verdad? Así debe ser. Así debe ser. Bueno, y para empezar, a mí me gustaría que nos contaras un poco quién es Guillermo Maldonado, qué es lo que te gusta hacer, por qué todo esto de la locución, etcétera, ¿verdad? Porque tenés un talento increíble. Pero yo sé que la comunidad sabe quién sos, pero tal vez para que nos contaras un poco más de ti. Bueno, tal vez saben un poco más ahora porque gracias a Ceci, que es la coordinadora de nuestro programa de radio y que me ve lo de las redes, me dijo, no, hombre, que usted tiene que irse a TikTok y empiece. Sí. Y empezamos en agosto de hace 2 años y bueno, ha funcionado. Salí de mi cueva. Bueno, Guillermo Maldonado es un padre de familia casado desde hace 28 años con 3 hijos, uno de 25, casi 25, uno de 19 que está estudiando fuera y la niña de 11. Y soy productor de audio desde hace muchos años, así empecé. Me gradué de comunicaciones, estudiaba comunicaciones en la Matías. Y bueno, mi papá me dijo un día, empezás a trabajar el lunes y ahí empecé. Empecé de aprendiz sin saber cómo iba a ser la cosa, pero empecé aprendiendo. Luego la vida me llevó a ser locutor profesional porque yo dirigía a los locutores. Luego a ser maestro. Fui por 10 años, di clases de producción para radio. Después, desde hace 12 años, estoy dando clases de locución. Y eso me ha llevado también a dar clases de hablar en público, o sea, talleres de hablar en público a empresas. Ajá. Dar coaching de eso. Ajá, Yo recibí me gusta. uno tuyo contigo en RCM. Cuando estaba en RCM. Y ahí estaba empezando, eran mis pininos realmente porque me tiré al charco. Pero digamos que he ido mejorando con eso porque he ido aprendiendo cosas interesantes y eso le enseño a mis alumnos. La base que yo aplico para las clases de locución también las doy en los talleres para hablar en público porque
El problema de hablar en público es los miedos, el qué dirán, qué va a decir la gente. Y esos miedos también los noté con los alumnos. Y eso es porque les voy a dar un spoiler de mis clases, que la voz tiene una historia. Me encanta decir eso porque desde que lo aprendí, uno de mis mentores es Martín Mayén, que fue voz oficial de Telemundo Claro. y Univisión. Él habla así. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Dice que la voz tiene una historia. Entonces que la voz, que desde pequeño venimos con esas cargas y todo eso que se refleja que nuestra voz está íntimamente relacionada a nuestros sentimientos, y eso es por eso es que la gente le da la personalidad que tiene, le ayuda o no. O todo lo que le ha pasado hace que se le bloqueen, tenga bloqueos mentales para poder hablar en público, ¿verdad? Porque hay gente que parece súper extrovertida, pero es bien insegura a la hora de pararse frente a la gente. Y eso es porque todos tenemos una historia. Y esa historia es la que cada quien tiene que descubrir, y es lo que yo trato de ayudarles con coaching y técnicas para que la gente mejore. No, súper interesante. Yo quiero saber cuál es mi historia realmente. Yo también, a mí porque me gustaría fíjate que saber. a mí no me da pena hablar en público. Yo creo que mi carrera ha hecho que a mí se me quite la pena de un montón de cosas, no solo de hablar. Obviamente a medida que he ido madurando y que he ido envejeciendo, uno se le va quitando mucho más la pena, ya está más seguro de muchas cosas, ya se maneja mejor en el medio. Y si te equivocas, es como que, ok, es parte de, me equivoqué, saber reconocer. Pero has tenido alguien que te empodere, alguien que te ayude, o algo que te dé un fuego interno para hacerlo, porque uno tiene que pasar un proceso para lograrlo. Mira, no sé, yo he sido muy introvertida. Y vos realmente. interiorizando ahorita. No, vos. es que yo soy muy intro, aunque no lo crea. La gente me dice, ¿cómo es posible si te vemos? Sí, pero yo soy muy... de hecho, por ejemplo, a veces estamos en lugares, yo le digo a Melissa, abrí vos, porque yo no puedo romper el hielo, ¿me entendés? Pero soy vendedora de nata, o sea, me encanta vender, me encanta tocar puertas, hablo de lo mío, me encanta. Pero una vez yo estoy ahí, abro y ya, vámonos, ya me quita el miedo. Pero también siento que mi carrera ha hecho que yo sea más extrovertida, a pesar de que yo soy muy tímida, se podría decir, poco social. No, o sea, tengo un grupo muy reducido. Sí. Pero sí he tenido como ciertos problemas antes de hablar en público, cuando estaba en el colegio. Cuando llegué a la universidad ya no me importó. Y cuando llegué a trabajar, menos todavía, ¿verdad? Entonces, pero no sé, es interesante lo que tú decís. Porque no te importa, es entonces como no te importa, entonces eso te facilita cosas, ¿verdad? Pero hay muchas personas que tienen una historia más difícil, hay personas que realmente han pasado por bullying o no eran en el colegio no eran tan famosos, digamos, no eran de los populares, o personas que los apartaron, o personas que el papá le decía, ¡cállate, mono! ¡Deja de hablar! O cosas así, ¿verdad? Claro. O sea, cosas que marcaron la vida de las personas, y como la voz va íntimamente relacionada a los sentimientos, es la forma de comunicar, se nota eso en las personas. Y se nota también en las personas que a veces no saludan, personas que bajan mucho la mirada, no ven a los ojos, y tantas cosas. O sea, la comunicación es no verbal también, ¿verdad? Claro. Y lo no verbal tiene mucho que ver con la locución también, ¿verdad? Porque en lo no verbal siempre estamos moviendo el cuerpo, estamos abriendo los ojos. Eso. Y para terminar, ¿de qué hago? También, aparte de doy charlas para motivacionales y de liderazgo. También tengo 20 años, vamos a cumplir 20 años. Hoy ya cumplimos, pero no lo hemos celebrado. Ya pronto vamos a celebrar 20 años de Zona 10 AM. Empezamos en Radio 102.9 con un sueño de hacer un programa de radio que se volvió ya 20 años. Y ha estado en 3 colonias, como digo, 102.9, pasamos a Sonora, 5 años, y después en Vox FM. La verdad Yo estuve que sí, una vez. una gran trayectoria de él. Impresionante, aparte de pues la voz, que yo creo que también, que creo que la suya es heredada también. Ajá. Un poco el timbre de mi ¿verdad? papá. Un poco Sí, el timbre, ajá. El timbre ahí se hay siente algo, un hay poquito, algo. se siente ahí un poquito, Sí, sí, la correcto. verdad que sí. Pues muy interesante. Yo de verdad que hace mucho tiempo yo sé de usted y todo, y su trayectoria, y me llama mucho la atención ahora en cómo ya está metiéndose esto de las redes y que sale Yo lo vi. y lo veo muy dinámica. Bueno, de hecho ahora en la mañana creo que fue, o ayer,
me apareció algo que usted estaba retando a las otras personas a hacer como una locución para una marca. Entonces yo dije, qué chivo, o sea, ese tipo de contenido ahora que invita a la otra gente para impulsarse, si tenés miedo de hablar o si tenés miedo de como de abordar, porque yo soy bien, yo soy bien extrovertida y yo puedo hablar y bueno, y esto, el podcast me quitó el miedo de hablar en cámara, digamos. Pero a la hora, vos me puedes decir, abrí voz, pero cuando es abrí voz o yo sé que hay un compromiso de que yo tengo que hablar, a mí me entra un pánico y un nervio y no sé qué decir. Yo fluyo más de manera natural. Pero esa es una historia, tiene que tener una historia. Hay eso. historia. Correcto. Sí. Hay Sí. historia, algo que nos marcó, algo que nos hizo que nos hicieron burla o que nos molestaron o cualquier cosa que nos pasó en la vida se refleja en la voz y cómo nos comunicamos. Por ejemplo, yo acabo de escuchar un cassette para los que son, Más jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros. Les quiero contar que hubo cassettes antes. Entonces encontré un cassette y no hace mucho, un cassette que grabó mi papá. Mi papá, bueno, grababa lo que fuera. Él súper relajado grabando. Y ahí lo dice. Bueno, esto para que lo escuchemos. Aquí estamos, estaban en la casa de mis abuelos en Guatemala. Y estamos ahí y dijo, esto para que lo recordemos con nostalgia o como con otro sentimiento. La cosa es que ahí empieza mi hermano. Mi hermano tiene 4 años menos que yo, Carlos, el segundo. Y entonces él ahí fregando, haciendo la voz haciendo voces de, no sé, tenía 6 años creo él y yo 10, pero él haciendo voces de Capitán Garfio y no sé qué, haciendo la voz. Ahora les voy a presentar al más feo, a Guillermo. Y de ahí, yo no quiero hablar. No quiero decir nada. Ey, cuando oí eso me friqué. Sí. Porque dije, ese era yo a los 10 o a los casi 11. Entonces, y me caigo mal oírme. Me cae mal oírme, pero de verdad me caigo mal. Pero después entendí que le tengo que tener misericordia a ese niño que era en buen salvadoreño bayunco, ¿verdad? Y mi papá dice, bueno, Guillermo es el más tímido de todos. Yo dije, bueno, yo realmente no soy tan tímido, pero hay cosas que sí me dan pena. O sea, yo me puedo ver extrovertido, Igualmente. pero yo no soy el alma de la fiesta, por Ay, no, ejemplo. ni yo. Yo no, ni voy a la fiesta. Pero una vez, pero a mí sí me gusta la gente, me gusta, pero cuando yo llego ya puedo interactuar y puedo estar, puedo entrar a cualquier conversación, pero no me gusta, no sé, me daba pena algo. Entonces hay cosas que sí me dan pena y que he tenido que ir rompiendo en el camino. Romper el hielo Sí, le da pena. no, por ejemplo, depende, es que depende, pero vaya, yo no quería, no sé si puede ser uno de mis errores, creo yo, es no haber empezado antes hacer radio, cuando tuve muchas oportunidades por ser el hijo de Willy, ¿verdad? Claro. Pero también porque empecé bien joven a ser productor, porque no me lo iba a ganar, todo me ha costado, pues nadie me ha dado nada por ser el hijo de Willy. Lo que sí es que me dejan, he tocado puertas y me la han abierto para atenderme, digamos. Que eso es una cosa. Porque son el Claro, Willy. Pero que le den el trabajo a uno por los logros de uno, eso es diferente. Entonces, pero como yo empecé a ser productor desde bien joven, desde que salí del colegio, yo en el colegio solo pasaba jugando fútbol. Esa es otra cosa que me gusta, el deporte. Yo entrenaba, yo era el portero del colegio y tuvieron a Ángel Ortiz, él también era el portero de otro colegio, de otro colegio, que le ganábamos, Ángel, le ganábamos. No te enojes. Y Ángel también habló de él también. Él siempre dice que es mejor que yo, pero yo soy mejor arquero. Yo soy mejor arquero que vos. Bueno, la cosa es que yo solo pasaba entrenando. Entonces, y una de las cosas también que yo veo en mi historia es que yo casi no pasé con mi papá cuando estaba joven. Porque mi papá era workaholic, entonces no pasaba con nosotros. Se divorciaron mis papás cuando yo estaba bien joven, bien chiquito, como a los 6 años. Y nos fuimos, mi mamá después se casa, nos vamos a vivir a Guatemala y casi no veíamos a mi papá. Entonces no tuve alguien que me empoderara el cerebro o que me hiciera extrovertido desde pequeño o que, mira, habla a la cámara. Entonces eso me costó ingresar a radio, me costó. Cuando me decían, vení a hablar, yo me iba, me daba pena.
Ahora, ¿por qué me daba pena? No sé. parece. Sí. No, me parece. daba Pero fíjate pena. que lo que tú decís de no tuviste a alguien que te empoderara para ir a hablar enfrente de la cámara, tenés toda la razón. Mira lo que Sí. pasa con André. Mi Sí. sobrino, mi hermano es ex productor 21 y es el que produce esto y el que produce Superfútbol. Entonces, André, mi sobrino, tiene 11. Entonces, ponerle un micrófono y una cámara a ese niño. Sí. Hasta te narra partidos inventados. Ujú. Pero porque él creció en eso y mi hermano le ha Sí. metido de cámara, micrófono, ya ha ido a los programas, viene aquí, entra en vivo. O sea, él tiene la capacidad y le gusta leer. Ese es otro punto. ¿verdad? Le gusta leer, le gusta entender, le gusta conocer. Entonces habla con todo el conocimiento del mundo y se siente seguro porque sabe que no se está equivocando. Entonces tú tenés toda la razón en eso, que hay que empoderarlos. Sí, y en ese momento yo cero empoderado, ¿verdad? Entonces me daba pena todo. Y una de las anécdotas que lo hablaba con mi papá hace poco, y él la sabe, yo empecé produciendo radio. Entonces yo hice un equipo de gente para hacer un programa que se llamaba La Tijera, que duró poco, porque esa es otra historia interesante, que por qué nos quitaron el programa. Pero empecé no siendo yo el conductor. Entonces, Ángel, que es como mi hermano, pues, que tuvieron acá, por eso lo menciono otra vez. Yo, cuando no llegaba Héctor Meléndez, que era el de la... Sí. Héctor, yo le decía, le hablaba a Ángel, Ángel, mira, ayúdame que Héctor no va a venir. Y llegaba al programa para sustituir ese sábado a Héctor Meléndez. Después, la segunda vez, Héctor trabajaba en Xerox en esa época, entonces los mandaban a Panamá, a Guatemala. Y entonces le hablo la segunda vez y Ángel llegó. La tercera. No, hoy no puedo, fíjate que no sé qué. Y también no iba Sí. a pasar toda la vida haciendo eso. Entonces le hablo a mi papá y me acuerdo dónde estaba. Iba manejando por el Paseo de Escalón y le digo, mire papá, fíjese que Ángel no puede, ¿y a quién llamo? Y solo me dice, ¿y por qué no lo haces vos, pues? Es que me da pena. ¿Qué te da pena de qué? Ay, Dice, Dios déjate mío. de babosada, ya, tirate al charco. Wow. Y yo, pero es que no sé si puedo. ¿Cómo no vas a poder? Sos productor, sos locutor. Déjate de babosadas y tirate al charco ya. Mucho te has tardado. Y yo, así como un niño regañado. Y dije, bueno, voy a intentarlo. Y Con los nervios al mil, me imagino. la verdad es que empecé a sustituir. Cuando se iba el bendito Héctor, entraba yo. Y después el Chiri Rivas, que era digamos, el dueño de la radio en ese momento, el mero de 109, a la hora de cambiarme el programa, porque esa es otra historia, porque lo quitaron, La Tijera, me dicen, queremos dos cosas. Uno, bueno, tenés dos opciones, o te llevas el programa para otra radio o haces otro acá. Y quiero otra cosa, que quiero que estés vos, porque me gusta más cómo lo haces vos. Wow. Sí Bueno, se entonces puede, para ¿eh? mí, esa es una forma de empoderarlo a uno, decir Claro. La vida lo empujó. que la gente cree en uno. Y una de las cosas, como anécdotas y de las cosas que también enseño, es que yo me postulé para ser speaker en un festival que se llama Festival Viva Voz en Colombia. Ahí llega gente, bueno, ya les voy a decir quién llega, pero yo fui en 2021. Fui de mortal, ¿verdad? Fui a recibir talleres, a recibir charlas. Y yo dije, hey, yo quisiera estar dando una charla aquí el otro año. Entonces, ahí pregunté y me postulé. Y ahí me ayudaron a decir cómo hacer, me postulé y entonces entré así como de último. Y entonces yo brincaba de la felicidad que me dijeron, hey, me eligieron para ser speaker. Ahí, bueno. Pero miren, empecé a recibir los talleres, las charlas el viernes y me empecé a sentir chiquito. Y decía, no puede ser esto. ¿Por qué? Porque gente que tiene estudios en Miami, gente que hace voces para Disney, gente que hace para Netflix, gente que, bueno, entonces yo empecé a sentirme chiquito. Y en la noche, en la cena de viernes, que a mí me tocaba dar charla sábado, y yo era el último, bueno, yo lo mencioné y estaba esta actriz de doblaje y también es de oratoria,
da clases de oratoria, es mentora de oratoria. Y me dijo, ¿sabes qué? Y esto también es gratis para todos. Dice, tú lo que tenés es el síndrome del impostor. Y yo, me captó mi atención porque yo le dije que me sentía nervioso. Estas fueron mis palabras. No sé si a la gente le va a interesar lo que yo les voy a enseñar. Y yo tengo 30 y pico años de experiencia. ¿Entendés? Y eso le pasa, eso lo cuento porque eso le pasa a miles de personas, a millones de personas. Entonces, a veces el que menos se la cree es uno. Entonces, me dijo, tenés el síndrome del impostor, y captó toda mi atención y me explicó, eso te está diciendo, no sos bueno, no servís, no le va a gustar. Todas esas cosas son bloqueos mentales que tenés ahí y te están diciendo que no le va a gustar, pero te aseguro que a la gente le va a gustar. Y me empoderó mi cerebro. Dije, no, yo tengo que sacarla del estadio. Y además que yo me había preparado, ¿verdad? Y entonces yo subí, respiré hondo y subí. Y subí ese día porque habían como 150 personas o no sé cuántas. Y la saqué del estadio. Porque puse, en mi mente no era... Mi papá siempre me dice, lúcete, hijo. Pero también mi onda es ser de bendición para la gente. O sea, que lo que yo diga o lo que yo enseñe sea de bendición. No ser yo lo importante, ¿verdad? Y eso lo he tenido que aprender a sopapos en la vida, a sopapos, que yo no soy lo importante, sino lo que yo voy a enseñar. Entonces eso me ayuda, y iba súper preparado y la gente la hice aplaudir, la hice gritar. Y entonces al final el síndrome del impostor me estaba engañando y a la gente sí le gustó lo que yo enseñé. Y todos podemos dar algo, ¿verdad? Todos tenemos que... Podemos ser de bendición para otros, y cada persona con su historia puede ayudarle a otros. Siempre podemos aprender de las otras personas. Y hay muchos, no se imaginan cuántos, que el síndrome del impostor es su compañerito. Ahí anda todo el tiempo y les cuesta socializar. Yo estuve en un taller en Guatemala que cuando el coach dijo, ¿cuál es su primer pensamiento cuando se relaciona con alguien? ¿Cuál es su pregunta primaria? Entonces empezó a explicar, y de los 60 que estábamos, pónganle que éramos 60, 30 dijeron, ¿qué va a pensar la otra persona de mí? Y entonces yo dije, bueno, la verdad es que a mí también yo también pienso eso, pero lo pienso tal vez en menos porcentaje que los demás. Pero eso nos bloquea de un montón de cosas en la comunicación, en cómo nos comunicamos con los demás, porque es difícil estar alguien de 50 años, de 40, de 30 años, que su pregunta primaria es ¿qué va a pensar la otra persona de mí? En vez de ser uno como uno es, como está diciendo Meli. Yo soy yo, bueno, no sé si lo dijo Caro, pero Meli es Meli y Caro es aquí saben cómo son, ¿verdad? Y es bien, eso es lo que trato de al entender todo eso, y más mis vivencias y todo lo que yo he aprendido para lograr ser un locutor o para lograr ser mentor o algo, pues eso se lo traslado a la gente con eso, con enseñanzas, con historias y con técnica. No sé si hay un libro, estoy tratando de quebrarme la cabeza, si hay un libro que se llama El síndrome del impostor, o hay un libro. Sí, hay un libro. Pero y a mí ya me llamaba mucho la atención del nombre, y por eso es que lo recuerdo ahorita muy bien, y ahora al saber de qué se puede tratar el libro, me interesa leerlo. ¿Sabe por qué? Porque ese error no cabe la menor duda, así como dijo usted, que mucha gente lo tiene. Bueno, yo lo tengo, yo me saboteo mi cabeza, ella lo sabe. O sea, yo siempre digo, no, y si no le gusta a alguien más. O sea, y voy por la vida con la bandera de no me importa lo que la demás gente piense de mí. Pero al final... Pero eso puede ser mecanismo de defensa. Exactamente. Ajá. Pero al final siempre nos termina importando, aunque sea un cachito, pero siempre nos importa. Entonces, el decir, pararme en público y decir, no, es que yo no puedo. Bueno, y estoy recordando ahorita que él está hablando, estoy recordando el evento que tuvimos allá en San Vicente, ¿te acordás? Ese evento, yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Porque era la primera vez que nosotros nos parábamos así enfrente de como nosotras, 400 personas, como el club de los errores. Tiembla las patillas. Sí, Exacto. No éramos como una especie de conductoras, pero no sé, ¿verdad? Era un montón de cosas. Entonces, cuando yo vi el montón de gente, a mí me tembló todo. Yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer aquí?
Y yo no sé, y ahorita me trajo a la mente eso y yo decía, no creo, no vamos a poder. E incluso ese día yo recuerdo que la Caro me dijo, abro yo, dale. Pero la Caro no sabe que yo le dije, dale, porque yo me moría del nervio. Pero yo había tenido mi Porque coaching personal antes de entrar. Porque me pasa lo mismo. Vos te trabajaste en la mente. Me pasa lo mismo. Entonces, yo soy muy amiga de Henry Urbina, por ejemplo. Entonces, yo le escribo casi siempre, estoy nerviosa. Entonces, ya le empieza, no, vos podés, concentrate. Si lo has hecho un montón de veces. Henry, no te necesito en mi vida también. Entonces, él empezó, antes de que vos me dijeras, abrí vos o abro yo, entonces yo ya había hablado como 30 minutos con Henry para que me diera así como la tranquilidad de subir al escenario, ¿verdad? Porque me pasa, o sea, siento el estómago chiquitito y más cuando te medio paras y ves 400 almas que te están viendo. Sí, sí. Y sabes que lo que pasó ese día fue que nosotros íbamos, digamos, a un lugar donde sabíamos que iba a haber un montón de gente, no nos imaginamos la cantidad de gente tampoco, pero tampoco nos imaginábamos que la gente ya nos conocía. Exacto. Entonces, al ver que la gente se nos quedaba viendo y se cuchicheaba y se ponía a reír con nosotros, era como que, Caro nos conoce. Mira, se me pone la piel chinita. ¿Ves? Sí. Y yo, Caro nos conoce. Bonito eso, bonito. Sí. ¿De qué se trataba? Era el Día de la Mujer. Estamos hablando de la mujer. Entonces ustedes iban a dar charla de algo de empoderar a la mujer o de que... Llevamos Hicimos el club de los errores. O sea, hicimos el podcast en vivo. Buenísimo. Trajimos a alguien del público que era nuestro invitado y habló de su error favorito. Pero ese Buenísimo. alguien lo elegimos al azar. Cualquier ahí. persona. O sea, no era nada preparado, sino que nosotros fuimos a hacer esto, pero en vivo, con 400 personas de público. Y nos hacían preguntas. O sea, la persona que estaba invitada, que la habíamos escogido ahí, que era una mujer, contó su historia, pero también el público nos hacía preguntas. Pero las preguntas eran geniales porque nos decían, es que yo a ustedes la sigo y yo soy más Melissa, por ejemplo, y a mí me interesa no sé qué. Entonces eran preguntas muy directas porque realmente era gente que sí nos estaba viendo, sí nos estaba siguiendo y hasta nos hacía referencias de un capítulo en específico. Cuando ustedes hablaron con no sé qué invitado, entonces ustedes dijeron esto y esto. O sea, sí nos veían. Y entonces, eso creo que a las 2, yo me atrevería a decir que a las 2, cuando la gente empezó a interactuar y la gente empezó a decirnos algo de nosotros y que ya nos conocía y todo eso, a mí me fueron bajando las revoluciones y se me activó la adrenalina de lo que de lo que hago, que me encanta hablar, que decir y se me vienen las ideas a la mente. Y cuando yo estoy hablando, por ejemplo, aquí también me pasa, cuando yo estoy hablando, mi mente también está diciendo, es increíble lo que estás hablando, Melissa, ¿de dónde estás sacando tanta cosa? Mi mente está así, hay dos. Melissa que está hablando, pero la Melissa en el cerebro también está, Melissa, ¿y de dónde estás sacando todo eso? O sea, ¿de dónde lo sacaste? O sea, ¿sos vos la que estás hablando? ¿No sos vos la que estás hablando? Como el diablito y el angelito. Entonces yo misma hablando, haciendo lo que hago, no me creo que yo tengo la capacidad, de hablar y de expresarme. Es que si no tuviera capacidad no estaría haciendo esto. ¿Entiendes? Y una de las cosas bonitas es de ser uno es que si a uno le gusta conversar con las personas. Miren, yo soy creyente de que si a ustedes para ser exitosas en esto, tipo de podcast o cualquier persona que entrevista, le tiene que importar la gente genuinamente. Porque si no, porque si el propósito no es, si el propósito no es eso, entonces no funciona. ¿Para qué hay que entrevistar? Piensen en cualquier otra razón. Tienes razón. Porque la verdad es que ustedes lo que quieren son de bendición para otras personas. Claro. Y la idea es... Y sacar lo mejor de lo que se puede aprender de cada entrevista y de cada persona. Y los que venimos también vamos a aprender de ustedes, porque esta es una plática. Si a ustedes les gusta en la vida platicar con las personas, porque les importa a la gente genuinamente, entonces aquí lo van a hacer bien. Y de hecho, tienen otra forma de hacerlo. Sí. Uno de los objetivos del podcast como tal es mostrar el lado vulnerable de nuestro invitado, porque a la hora de sacar nuestros errores, estás diciendo, yo también me equivoco, yo también hice esto, a mí también me dolió, yo lloro, porque como la mayoría de personas que vienen aquí son o figuras públicas o tienen algún tipo de relación con el medio, se las ven a través de una pantalla, de un teléfono, de un micrófono, las escuchan como sea. Entonces eso hace que te visualicen de una forma diferente, en una posición completamente diferente a los mortales que somos nosotros, ¿verdad? Pero entonces cuando tú contas tu error favorito, tú le estás diciendo a la gente, yo también soy un ser humano.
a mí también me duele y yo también siento. Sí, aunque no 100%. lo parezca. Aunque a través de mi foto yo pueda tener una imagen diferente. Entonces, obviamente, si vamos a contar los errores, lo tenemos que hacer de una forma orgánica, siendo nosotras. Y Claro. también creo que estamos en una etapa de nuestra vida, ambas, en donde sí nos interesa que nos conozca, que nosotros ser nosotras. Porque es cuando ya aprendes a amar realmente, cuando aprendes a disfrutar los momentos, cuando ya no necesitas tratar de fingir ser una persona para poder pretender ser feliz, porque ya lo sos, porque ya estás Correcto. en una etapa donde estás plena, donde se te satisface un buen abrazo, una buena plática, una buena copa de vino. O sea, vivir esos momentos, un abrazo con tus papás, una cena con tus papás. Los momentos en el momento. Momentos, cosas, Exacto. Importantes. cosas importantes que Exacto. antes no las damos por sentado Así y no les damos importancia. Entonces, de eso se trata también el podcast, de Y- mostrar y todo eso. Y eso también se trata de la vida, ¿verdad? Ir aprendiendo, aprendiendo los errores y los sopapos. Claro. Ahora, usted dijo que el error favorito era no haber comenzado antes su carrera de locución. ¿Ese es tu error favorito? Esa- ¿Ese es ajá. uno No de los sé, tan- O hay otro, errores o hay he otro. cometido tantos que de verdad pero que creo que los errores le ayudan a uno a ser mejor, ¿verdad? Claro. No sé, de verdad que me ha costado de saber cuál es, porque decir un error favorito, bueno, no sé si yo creo que un error, no sé si es mi favorito, pero haberme independizado tan tarde. Porque yo trabajaba con mi papá en Estudios W y lo hice por años de años. Y yo me independicé cuando estaba más difícil la producción. Y en vez de, pero también al mismo tiempo me siento orgulloso de haber honrado a mi papá. Claro. Porque si yo me hubiera independizado antes, que no lo sé si estaba preparado, pero creo que sí, me hubiera llevado los clientes. Ah, exactamente. Claro. Sí, porque yo empecé Sí. joven, él dejó de producir y el que produciera yo. Y teníamos 3 estudios. Entonces uno de mis errores fue, ok, voy a empezar con esos 3 estudios. De Estudios W tenía 3, yo voy a empezar Master Audio con 3. 3. Sí, pero error, porque ahí los emprendedores, tú también tenías un programa de emprendedores, hablamos en algún momento Sí. de eso. Una sección de emprendedores en Zona 10, pero Correcto. el tirarse al charco sin saber tantas cosas me ha tocado duro. Ya, eso sí me ha costado, pero eso ha llevado a que yo crezca también como persona, a que yo aprenda o que la vida me lleve a, por ejemplo, a dar charlas de motivacionales, de liderazgo y de comunicación en una empresa, o de dar talleres para hablar en público en otra. O sea, he tenido que como aprender a hacer otras cosas, porque antes solo era productor y después locutor. Después, años después, radio. Pero después, porque empecé a los 10, o sea, yo empecé antes de los 18 a llegar al estudio. Claro, me tenía ahí mi papá en su régimen militar de mi papá. Yo De hacía todos los papás de todo. nosotros. Sí, claro. Nuestra época tiene papás militares. Sí. Sí. Mi papá. Sí. Willy Maldonado, usted yuca. O era yuca. No, pero mi papá es un papá súper amoroso y presente. Papá Ya, presente. De mis 11 años en adelante, mi papá. Pero es que se nota que él tenía ese porque hasta en su programa, él era un conductor de verdad como pocos que hay, ¿verdad? Ya no Pero hay, ya no hay. no Y de verdad, hasta él, su forma de locutar, porque yo sí veía fin de semana, querida. No, yo sí lo también, veía. no, yo también. Entonces, a mí, y de hecho cuando vino Ángel también lo platiqué, Ajá, que a mí me cierto. gustaba mucho su forma de conducir. Y cómo don Willy siendo, me imagino, ahora entiendo por qué él lo trataba como su hijo en el programa. Porque, o sea, ahí mismo lo corregía, ahí mismo lo guiaba. Entonces, él se notaba que era así. Sí. Que era no regañón ni nada, sino que como que corregía para bien. Pero corregía a veces enojado, muy enojado. Pero es que fíjate que yo sí creo que las generaciones de nuestros papás, bueno, yo tengo 49, debemos andar como en la misma tanda. Yo ya casi llego a los 49. No, ya pasé. Él es de los míos, mira, de ya ahí. ves. Ya Ajá. pasé unos años por ahí. Las generaciones de nuestros papás, duros.
son duros. O sea, mi papá es un sol, porque yo lo amo a mi papá, obviamente, duro, con una educación diferente, ¿verdad? Él me enseñó más a los negocios. Mi papá, yo creo que soy la negociante porque mi papá fue como muy visionario. Mi mamá, la celadora de la casa, ¿verdad? O sea, durísima. La generala. La chancla La de mi comandante. mamá era lo La máximo. chancleta voladora era... Sí. La mirada penetrante. No, ¿verdad? mira, pero yo le agradezco a El mi mamá pellizcón. las correcciones que me dio, porque obviamente tiene 3 profesionales en la casa, ¿verdad? 3 hijos profesionales, 3 hijos que es completamente independientes. Entonces, está bien, o sea, era su forma de educar en ese momento, durísima, ¿verdad? Y todavía ella me dice, mentira, yo no te hacía eso, mamá. Yo traía un 9 y me preguntabas, bueno, vos no haces nada, ¿por qué no te sacaste 10? Ese es tu trabajo, estudiar. Es que sí, se sí. les olvida a vos. No, Son la es- generación de que se les olvida también todo. Perdón que interrumpa, pero eso me recuerda a otra cosa que siempre cuento. Que una de las cosas que yo hacía cuando yo empecé a producir, mi onda era que mi papá la aprobación de él, pues, Claro. la aprobación de él, porque la vara era demasiado alta. Ajá, pero y que vos ahí demasiada. estabas. Sí. Pero es que ustedes no entienden, no, o sea, de verdad, lo difícil ¿Cómo no? que yo sentía poder agradar a mi papá en cuestiones de producción cuando Sí. era un crack. O sea, Ajá. o sea, Sí, él claro. nació, y no es porque mi papá, o sea, mi papá hacía televisión en los 20s, en sus 20s. Vino de Guatemala con 2 maletas y vino a empezar la radio femenina y revolucionaron, yo creo, la radio juvenil casi que de Centroamérica. De un estilo de hacer, o sea, de todo lo que ellos podían hacer. Y vino y hacía televisión, era presentador en sus Era todo. 20, Ajá. producía Claro. música en sus 20. Entonces yo todo eso, él era una escuela andando, Claro. o sea, pero y yo tuve que aprender de él. Entonces, la verdad que él, y además que él, como era su hijo, peor, no es como mejor. O sea, tenía que ser bueno a puro tubo. La chambonada es pecado. Ser chambón es pecado. O sea, en la casa era pecado. Y mi papá hacía, chasqueaba los dedos y hacía así, y yo me tenía casi que aventar a pasarle algo. Y tenía que saber qué es lo que le tenía que O solo quería. le decía así. O sea, no, así, ¡plac! Pásame. Y ya tenías que saber no, qué era lo que- y uno, por ejemplo, ¿qué? Es que no sé, cualquier cosa de esas, pecado, ¿verdad? Entonces, pero entonces yo tratando de agradarlo, y esto también él lo sabe, que yo primero quería que me felicitara. Entonces, cuando yo ya sentía que ya lo logré, le pregunté un día que por qué no me felicitaba. ¿Y qué te dijo? ¿Y usted por qué no felicita? Y yo, ¿por qué te voy a felicitar si hacerlo bien es estándar? Dios. No, y con esas palabras, bien es estándar, sí, y no para eso te he contratado, pues, o para hacer las cosas mal. No, para hacerlas bien. Bueno, entonces, ¿por qué te voy a felicitar por hacer las cosas bien? Ay, Dios. Pero tiene mío. razón. Sí. Pero lo que no tenía razón es que esa aprobación yo la necesitaba. Claro. Eso es ahí donde fallan los papás, y creo que los hijos necesitan fortalecer la mente con aprobación. Tal vez la manera, eso estaba bien, la palabra estaba bien, pero tal vez decirlo de diferente manera, ¿verdad? No, y me dijo, Sí. cuando lo hagas excepcional, te voy a felicitar. Y Entonces, hubieron felicitaciones. Sí, después hubo felicitaciones, pero me costó. Ahora, yo tengo yo una- casi lloro, yo me acuerdo que casi lloro o lloré cuando mi papá me mandó un correo y me felicitó por una cosa que hice en el programa. Wow. O sea, me dijo, te felicito. Ese día no voy a llorar porque no voy a llorar, pero... Mira, todavía Pero- lo tiene favorito. ¿no? Impreso, sí. Ajá. marcado. No, pero mi papá es increíble, un Pero- papá amoroso. Lo que pasa es que él quería que yo fuera bueno a Claro, puro tubo, y claro. él y mis hermanos. Eso te iba a preguntar. ¿Con tus hermanos también era igual? Era la primera pregunta. No, Y segundo, no. tú como papá Mi sos... hermano David, vos sabés que no, hijo. Pero es que Vos yo sabés creo que, no, mi hermano. yo creo que él sabía que el talento de él era él. O sea, No, ¿Los hermanos o qué los hacen? tres. no. Lo que pasa es que a mí me agarró, o sea, él fue papá. Yo nací cuando él tenía 25. Ajá, igual que Y los mi míos. hermano David nació, bueno, ya en su segundo matrimonio, 12 años después. Como Richard y yo. Entonces, 12 años después, y mi hermano.
Mi hermano David, sos el consentido de la familia. Sos el consentido. Sí, ni modo. Pero no, pero yo eso no me molesta. Yo siempre le digo, y David y a mi papá le digo, David es su consentido. Déjese de cuentos. Pero mi hermano también es increíble. Mi hermano es un alma así, un alma libre, así. Pero sí, pero él sí, no fue igual. tú No fue igual como- con David. Yo creo que ya lo agarró más buena Más gente. viejo. Más cansado, viejo. les digo yo a mis papás. No, porque no Ya, está Richard. tan viejo. No, pero mis papás tenían 36 cuando nació mi hermano. Y yo, cuando nació tenían 25. Sí, ya tenía, le tuvo más misericordia que a mí. Ajá, cabal. Esa Vos Esa es fuiste la la palabra. prueba. A mí Ajá, no- ya a con mi mí no hermano me- ya tenían misericordia. No, a mí no me tuvieron a misericordia. mi otro hermano y a mí, somos tres. A mi hermano en medio y a mí, ahí con todos se estrenaron. ¿verdad? Pero ¿saben qué? Aprendimos a hacer, a mí me enseñaron a hacer las cosas excelentes. Y tú como papá también. Como papá, por ejemplo, yo a veces quería ser como mi papá. O sea, de las Ajá. cosas que uno odia de los papás a veces, uno le gusta y uno se vuelve ese sujeto. Te estás haciendo como tu papá. No, entonces, a mí mi esposa me decía, mira, no puedes tratar a Matías como te trataba tu papá a vos, porque él es otra persona y lo vas a dañar mucho si sos así. Entonces entendí que eso es uno de mis errores, que no podía ser no podía ser como habían sido conmigo, ¿verdad? Aunque, repito, mi papá amoroso, pero yuca, como trabajaba con él, me la tenía que aguantar, ¿verdad? Y trabajaba ahí y en fin de semana, porque yo en fin de semana, 6 años o por 5 años por lo menos, yo operaba el audio y tenía ahí como mis 22, 23 años, pero yo era el que operaba el audio de fin de semana. Chuca, eso sí era difícil, pero me entrenaron para eso. Entonces a mí me ponían una consola así grandota y había que hacer esto rápido, yo lo hacía, pero me entrenaron y la tuve que socar. Pero después uno dice, gracias a Dios, que tuve un papá que quiso que yo fuera bueno, que lo que quería es que fuéramos buenos en la vida, excelentes, ¿verdad? Siempre con los errores de seres humanos, pero que fuéramos lo mejor posible. Claro. ¿Y tus hijos llevan la tendencia de No, ninguno? No. Santiago Qué bonitos nombres. trabaja Ujú. trabaja en una empresa que tienen un laboratorio donde prueban todos los equipos electrónicos antes de salir al mercado. Y Santiago, mi hijo mayor, está dentro del espectro autista. Y él nos ha enseñado de la vida como no tienen una idea. Me imagino. Él, El de en medio. Él- El El mayor. bueno, de hecho, él es el que menciona a Ángel en un libro. Vuelvo a mencionar a Ángel porque es como mi hermano. Él es el tío Ángel de mi hijo. Ah. Él es el que ganó el campeonato nacional en segunda categoría. Y él me decía a mí, papá, ¿algún día quieres jugar a una liga? Yo le decía, bueno, tal vez algún día vas a jugar. Pero yo, ignorando, a los 2 años, quedó campeón. Entonces, a veces nosotros somos los que... yo no lo limité porque yo siempre lo apoyé, pero no me la creía, no creía que él iba a lograr tanto. Y él entrena y todo. Y el otro está estudiando finanzas en México. Está en el TEC de Monterrey estudiando finanzas. Y la chiquita está en 6º grado. Ay, pero que la Ay, chiquita sí. es la bebé. Sí. Ella sí es la bebé. Esa sí es la consentida. Es la consentida. Bueno, lo Es que acepta, niña, mira. ajá. Y lo acepta, que es la consentida. Pero es la consentida de todo. No solo mío, de todos. Sí, porque si tu hijo mayor tiene 25, Sí. 24. Va a cumplir 25. Imagínate, y la chiquita 11, por supuesto que Sí, va a ser su una gran consentida, diferencia, ¿verdad? Sí. sí. Una gran diferencia. Sí, pero entendí que tengo que ser diferente con cada uno. Ajá, con la nieta tengo que ser diferente, con Matías de una forma y con Santiago de otra. Ya cuando vengan los nietos va a ser más diferente todavía. Bueno, Espero. ¿Verdad? Espero tener nietos. Sí. sí, ahora los jóvenes no quieren tener hijos, pero pues, tal vez y la logramos. Lo que pasa es que o sea, cada quien es diferente y no lo podemos juzgar. Hay gente que no, por su historia, no quiere tener hijos. Claro. Pero los hijos pues, son una gran bendición, ¿verdad? Yo no El tengo cambio. hijos por decisión propia. O sea, intenté, perdí y ahí tomé la decisión no más. Sí. Entonces, Vaya, pero y es por algo decisión. que te pasó. Ajá. Claro. Pero si te llega, no dudes que va a ser una bendición. Me imagino. Claro, totalmente. Bueno, para nosotros de verdad es un placer. Podemos seguir platicando un montón, pero antes de irnos, tú has mencionado varios errores.
Pero en nuestra comunidad a mí me gustaría que le dieras las recomendaciones de el que más te haya gustado de todos los errores que hemos mencionado, porque hemos hablado de cosas súper chéveres como la educación de tu papá, por ejemplo, que creo que es algo que es muy relevante, porque quién es tu papá y todo la trayectoria y todo el peso que un tenías gran peso. tú. O sea, tenías la vara Sí. altísima. No, y muchos se van a identificar también por la generación, Claro. ¿verdad? Muchos se van a identificar y van a decir, así era mi papá también. Ajá, y así era mi Ajá, papá y- también. ajá. No hemos dicho que se llama Willy Maldonado. Así. En el ruletazo se ganó $100. Ya, pues, Sí, así Sí. es. Pero también doy mención honorífica a mi madre. También mi mamá es espectacular. Mi mamá. Yo me parezco más mi forma de ser a mi mamá que a mi papá. Pero tengo, digamos, toda la enseñanza profesional de él. Ahora, error. Mire, yo siento que al haberme independizado tarde se me complicó la vida más y eso me ha hecho entender que tengo que seguir aprendiendo más todavía. De hecho, hoy les dije que vine un poco tarde porque estoy en un coaching que estoy aprendiendo. A mí me gusta aprender y les invito a que no dejen de aprender porque estamos en una era que la verdad que lo que Nos van sabíamos comiendo. Sí. Sí. no es suficiente. No, No es claro. suficiente y también una cosa que eso nos hace también más humildes a no creernos. Por muy que estemos acá, al siguiente día podemos estar abajo. Entonces, eso también mi papá me decía que no hay que creerse nada. Esa es otra anécdota que puedo contar rápido. A ver. Mi papá me decía, cuando mi papá estaba en el pináculo de la fama, él me dijo, por una situación que había pasado, me dijo, mira, sabes que para Dios no somos nada, somos insignificantemente pequeños. Yo, siendo Willy Maldonado, no soy nada, imagínate los que se creen. Yo dije, wow, Sí. entonces no hay que creerse nada. Nada, no hay que creerse nada. Sí, y las oportunidades que uno ha tenido. Entonces, si uno tiene menos oportunidades, siempre hay una forma, siempre busquen la forma de yo mismo estoy viendo la forma de cómo salir adelante, cómo reinventarme. Y claro, esa palabra está triada. Hey, reinventate, sí, reinventate, pero eso no es de la noche a la mañana, no es como que, ya me voy a reinventar, mañana me reinvento. No. O sea, es difícil. Sí. Sí, La vida es un es gran camino. complicada. Y la misma vida te va presionando. Sí, Sí. ¿De te manera va- qué? Y te va llevando, pero no dejen de soñar, de que pueden lograr cosas, no dejen que el síndrome del impostor los apachurre, o que no dejen porque a veces los mismos papás son los que detienen a los hijos, en vez de empoderarlos, ¿verdad? Son los que menos creen en ellos. Yo tengo voy a hacer mención honorífica a Edwin Marroquín, vive en Jiquilisco. Y él llegaba en moto mojado a los talleres y todo, y ese graba comerciales. Y alguien le regaló un micrófono por ejemplo, en una bodega, alguien le regaló un micrófono, no sé cómo hizo para arreglar la acústica, y desde ahí graba. No sé si hasta le regalaron la computadora, pero él se rebusca. Yo, hey Edwin, pero él tiene buen oído. Yo le digo, hacelo. Equivocarse no es el final. Y él dice, equivocarse no es el final. Y hay otros que dicen, equivocarse no es el final. No. Equivocarse no es el final. Es el comienzo de algo más grande. Y él lo hace así. Y él lo hace desde Jiquilisco. Wow. Pero él, para llegar ahí, le pidió dinero para empezarse a capacitar. Le pidió, los papás no le prestaron, sino que un tío le prestó. Entonces, mi mensaje es que las cosas son difíciles, no siempre las cosas son fáciles, pero todos tenemos capacidades para buscar oportunidades y tenemos que capacitarnos. Estamos en un mundo de comunicación ahora que podemos aprender gratis Sí, correcto. cosas. Y bueno, eso, no sé si eso responde a lo que me dijeron. Yo creo que Sí. la mejor inversión que uno puede hacer es educarse. 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 Constantemente. Y constantemente. Constantemente. Y era lo que hablábamos el otro día, que yo les decía, yo quiero aprender a locutar, porque nosotros, Ah, yo también. a pesar de que esto es algo que lo hacemos con amor para ayudarles a generar contenido,
pero entre mejor nos veamos, entregamos un mejor producto, ¿verdad? O mejor nos escuchamos. Y a veces nos toca locutar nuestros reels, pero no tenemos la entonación necesaria, no conocemos de esto, entonces... Sí, hay que conocer técnicas. Exactamente. Y una de las diferencias, también. una de las diferencias más importantes es la emoción que tiene que ponerle uno a esa intención para que la interpretación salga bien. Esa es la gracia. Ahí está el sabor. sabor. Entonces sí, creo que lo que mejor podemos hacer o lo que más nos va a ayudar es capacitarnos, seguir educándonos, seguir buscando ayuda. Lo que tú decías, ahora hay tanto que se puede conocer gratis, hay tantas herramientas que puedes tener, una aplicación, un podcast, YouTube, o sea, el que no quiere aprender es porque realmente no quiere crecer, ¿verdad? Exactamente. Porque está todo ahí para que lo hagas solo. Pero obviamente, si tenemos la capacidad de poder invertir en nosotros. Claro, eso es importante. Eso es importante. Yo sigo invirtiendo en mí y hay gente que dice, mire, y lo da gratis. Mire, está difícil, pues. Yo no puedo regalar. No. Puede ser que llegue un momento en que yo imparta talleres gratis. Una beca. Una beca o algo así, pero no puede, las cosas gratis a veces no se aprecian tanto. Así es, no se le da el valor. No se le da el valor porque no les cuesta. Y eso es bien difícil entenderlo, ¿verdad? Pero no todos son así. Pero así es. Así que yo no sé cómo vamos y vamos a seguir preguntando. Sí, vamos, Porque que yo ya veo- el colocho nos está haciendo señas. Yo veo que están viendo la hora. Sí, pero- ya el colocho nos mandó a decir, o sea, ya apúrense. No, lo que pasa es que Porque yo puedo seguir hablando. Ay, Lo que nosotros me- también. lo que- Nosotros también. Más Lo con que me temas pregunten yo tan- les voy a contestar. más con temas tan interesantes Sí. que para nosotros de verdad nos da ganas de seguir y seguir, ¿verdad? Entonces, pero sí, aquí nos están sacando. No, pero súper agradecidos. A ustedes Es también. un invitado de lujo, yo se los dije que era un invitadazo, ¿verdad? Y no es tanto los errores, realmente yo creo que aquí lo que queríamos era conocer el otro lado de lo que vemos detrás de Claro. ahora TikTok, ¿verdad? O Instagram, o escucharte. Porque obviamente la gente te identifica, claro que sí, por el apellido, por el nombre, por lo que haces y todo. Pero hay un ser humano detrás de todo esto y era lo que nosotros 100%. queríamos contar. Un ser humano imperfecto. Así es, con errores que te han hecho crecer. Sí. No, y la verdad que sí, muy honradas también, porque ahorita yo no me siento aprendida, me siento coacheada, o sea. Sí, porque lo me de la siento voz bien tiene mote- historia. Sí. A y- mí eso sí. no se imaginan cómo me gusta Me enseñar. llamó Eso es de las cosas que más me demasiado. gustan. Sí, me llamó demasiado la atención porque yo realmente cuando yo lo busqué a usted, lo busqué no pensando en el podcast, sino que lo busqué porque a mí siempre me ha gustado imitar voces. Imita y una. yo vi, ay no. Por favor, Ya ves, ahí es donde me da con pena. ustedes, Meli. Pero la Meli y tiene sus muy buena imitaciones. voz. Y- No. Démosle. Rápido, porque Ya, el colocho es invitamos. enojado. El colocho nos está sacando. Ya Apúrate, ves, Meli. ahí es donde mi mente ya... El síndrome del impostor, aquí es No, donde por ya... favor, una voz. Le puedo cantar un pedacito de la canción de la Shakira. La Shakira me sale muy bien. Bueno, apurémonos. Ok. Ay, espérate, ¿cuál es? Te regalo mi cintura. ¡Wow! No, sí es muy buena. O a sea, mí ella me- canta muy ajá, bien, pero... eso. Y yo vi, obviamente, aquí en El Salvador, las oportunidades no son tan grandes, pero cuando yo vi que usted había entrevistado a una locutora de la Vox, que a mí me encanta esa mujer, que hace Jackie- las 1000 voces. Jackie Morales. Ella Ah, me Jackie. encanta. Nos sigue a ella. nosotros y nos comenta un Me montón. encanta ella, me encanta. Entonces, y a mí me da risa porque esa parte de uno no cree en uno mismo. Yo no creo en mí misma. Ella no cree en ella Pero misma. vaya, Y es ajá, genial, a esa mí mujer me es pasa lo impresionante. mismo, porque yo vi la entrevista que le hizo y yo vi cuando ella dijo, yo no me la creo, yo no creo que yo imite. Y yo dije, sí, yo también puedo. Y las voces que ella imitó, yo también las puedo hacer. Y dije, ¿por qué no me la creo? Y dije, yo no, tengo que estudiar, tengo que ver. De hecho, a mi amiga, la Majo Alger, le dije, ¿dónde puedo encontrar un lugar donde Bueno, puedo en hacer? Y ella septiembre- me mandó ahí para En donde septiembre usted. empieza Ajá. otra vez taller, que a mí yo le Ajá. pedí información para que fuéramos. Empieza un taller en septiembre, así que inscríbete ya. No, inscríbase. Los talleres yo los trato de hacer lo más amenos posible, pero yo doy, como dice un amigo mío que se llama Alfredo Escalón, doy lomo de aguja, no doy lechita, Claro. sino que para que la gente realmente logre hacer Carnita. cosas rápido. Sí. ¿Verdad? Rápido. Y la pasamos bien, con dinámicas y con prácticas. Sí, sí. Y oírse, como el grabar un comercial.
hay que meter una emoción, hay que actuar, ¿verdad? Y a la gente le da pena actuar. Así es. Así Sí, ya es. ve cómo me puse. O sea, les digo yo cuando me dicen, vaya a hacer tal cosa, y yo, ay, no, me da pena y me escondo. Pero honradísima Pero de. vamos a ir no al es taller. solo. Sí, vamos a ir al taller. No solo eso, sino también la trayectoria, todo lo que ha tenido que pasar. Cualquiera pudiera decir, bueno, lo dijo aquí, cualquiera pudiera decir, porque el hijo de Willy Maldonado la tuvo No. fácil. Ah, No. Por default le llegó todo, ¿verdad? Exacto, todo Vaya. le llegó a la El apellido lo hizo. mano. Vayan a trabajar con él un mes. Y después, Ahí van a ver. y después nos sentamos y hacemos un podcast. Entonces, de verdad, estoy segura que toda la comunidad que nos acaba de terminar el capítulo le encantó, porque no solo habló de la carrera, de quién es Guillermo, ni de dónde viene, del árbol que viene, ni nada de eso, sino que también de tropiezos como ser humano que tuvo, Sí. como cualquiera pudo haber Claro. tenido. Y está donde está gracias al esfuerzo, gracias a la constancia, gracias a la dedicación. Y gracias creérsela. y creérsela. Te la creíste. Exacto. Que Te cuesta, la creíste. pero iba. A veces cuesta. Y gracias a las palabras de una persona que estuvo atrás que fue ruda. Entonces, ahí está. Fue yuca. Fue yuca. Pero muchas gracias. Pero amoroso. Amoroso, exactamente. No, de verdad, muchas gracias por haber estado con Gracias, nosotros. Caro. Gracias, Meli. No, Gracias. para nosotras es un placer. No tienen idea de lo que hemos aprendido en este momento. Y de verdad, vayan al taller. En serio, vamos a ir al taller en septiembre porque nos interesa crecer, porque obviamente queremos llevarles un mejor producto y que nos escuchemos mejor. Y si eso sí implica invertir en nosotras, lo vamos a hacer un poco. Claro, correcto. Así que muchas gracias. No se les olvide, estamos el martes 16 de septiembre, 6 de la tarde, en Multiplaza con podcast en vivo. Vamos a hablar del autismo, ese tema súper interesante. Tenemos un panel de lujo ese día también, 4 personas, papás de chicos autistas de diferente espectro. Vamos a tratar de entender un poco de qué se trata esto. Así que ya les di el spoiler de ese programa, así que no se lo puede perder, 6 de la tarde. Vaya, búsquenos. Ahí vamos a tener micrófonos abiertos. A él también lo vamos a invitar Sí, fíjate. a ese taller. Sí. Porque es Invíteme. buenísimo. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un capítulo más. Es un placer. Lo hemos hecho con muchísimo amor, como todos los capítulos. Gracias, Guillermo. Gracias, Meli. Gracias, Caro. Caro. Meli. Gracias. Gracias de a verdad. cada uno de ustedes por ser parte del Club de los Errores. Nos vemos todos los martes, 8 de la noche. Capítulo nuevo, invitado nuevo y obviamente error favorito nuevo. Y que nos saluda Don Willy, pues. Nos vemos. Gracias.